Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 142. Jesús manda a los 72 a anunciarlo. Escrito el 17 de septiembre de 1945 y cifrado en Mateos 18 del 15 al 35 y en Lucas 17 del 3 al 4. Terminada la comida, Jesús dice a los pobres que se retiren, y él se queda con los apóstoles y discípulos en el jardín de María Magdalena. Se van a sentar en sus límites, muy cerca de las aguas quietas del lago en el que navegan barcas en busca de pesca. Tendrán buena pesca, comenta Pedro, que las está mirando. También tú tendrás una buena pesca, Simón de Jonás. ¿Yo, Señor? ¿Cuándo? ¿Quieres decirme que vaya a pescar para la comida de mañana? Voy al punto. No tenemos necesidad de comida en esta casa. La pesca que harás será en lo futuro y en el del campo espiritual, y la mayor parte de estos serán contigo óptimos pescadores. ¿No todos, maestro?, pregunta Mateo. No todos. Los que perseveraren y llegaren a ser mis sacerdotes tendrán una buena pesca. ¿Conversiones o no?, pregunta Santiago de Zebedeo. Conversiones, perdones, guías que lleven a Dios, tantas cosas. Oye, maestro, hace poco dijiste que si alguien no escucha a su hermano, ni siquiera ante la presencia de testigos, que vaya a pedir consejo a la sinagoga. Si he entendido bien lo que nos has dicho desde que nos conocemos, me parece que la sinagoga será reemplazada por la iglesia, esa cosa que tú fundarás. Entonces, ¿a dónde iremos a aconsejar a los hermanos de cabeza dura? Iréis a vosotros mismos, porque seréis mi iglesia. Por esto los fieles vendrán a vosotros, o por consejo que necesiten, o por lo que deban a otros. Os digo más, no solo podréis aconsejar, sino que podréis absolver en mi nombre. Podréis soltar de las cadenas del pecado y podréis unir a dos que se aman, formando una sola carne. Y cuanto hubierais hecho, será válido ante los ojos de Dios, como si Dios mismo lo hubiese hecho. En verdad os digo, cuanto ligareis en la tierra, será ligado en el cielo. Cuanto desatareis en la tierra, será desatado en el cielo. Aún más, yo os digo, para hacer comprender la potencia en mi nombre, del amor fraterno y de la plegaria, que si 2 de mis discípulos, y por tales entiendo a todos los que creyesen en el Mesías, se reuniesen a pedir algo justo en mi nombre, mi Padre se los concederá. Porque la plegaria es una gran potencia, como lo es la unión fraternal, y grandísima, infinita potencia es mi nombre y mi presencia entre vosotros. Y donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de ellos, y rogaré por ellos, y el Padre no rechazará a quien ruegue conmigo. Muchos no obtienen porque ruegan solos, o por motivos ilícitos, o por orgullo, o con pecado en el corazón. Purificaos el corazón, para que pueda estar con vosotros, y luego rogad, y seréis escuchados. Pedro está pensativo. Jesús lo ve y le pregunta la razón. Pedro da la explicación. Es que pienso que estamos llamados a un gran deber y tengo miedo. Tengo miedo de no saberlo hacer bien. En realidad, Simón de Jonás, o Santiago de Alfeo, o Felipe, y así sucesivamente, no serán capaces de hacerlo bien. Pero el sacerdote Pedro, el sacerdote Santiago, el sacerdote Felipe, sabrán hacerlo bien, porque lo harán juntamente con la divina sabiduría. ¿Y cuántas veces debemos perdonar a los hermanos? ¿Cuántas si pecan contra los sacerdotes y cuántas si pecan contra Dios? Porque si las cosas serán como ahora, claro que pecarán contra nosotros, teniendo en cuenta que pecan contra ti muchas y repetidas veces. 7 o más, por ejemplo, no sé. No te digo 7, sino 70 veces 7.
un número sin medida, porque también el Padre de los cielos os perdonará muchas veces, un gran número de veces, a vosotros que deberíais ser perfectos. Y como Él hace con vosotros, de la misma manera debéis hacer, porque representaréis a Dios en la tierra. Os voy a decir una parábola que servirá a todos. Jesús, que estaba rodeado solo de los apóstoles, en un kiosco pequeño de Bojes, se dirige a los discípulos que están respetuosamente juntos en un espacio libre que tienen una lagunita llena de aguas limpias. La sonrisa de Jesús es como la señal de una palabra. Mientras Él se dirige a ellos con su paso lento y largo, con el que avanza bastante en pocos momentos y sin apresurarse, todos ellos se alegran y como niños alrededor de quien les hace felices, se agolpan a su alrededor. Una corona de caras atentas. Jesús se pone de espaldas contra un alto árbol y empieza a hablar. Cuando dije al pueblo antes, es más perfecto entre vosotros que sois mis elegidos, el apóstol Simón de Jonás me preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿A quién? ¿Por qué? Le respondí en privado, y ahora repito a todos mi respuesta en lo que es justo que desde ahora sepáis. Oíd cuántas veces se debe perdonar, cómo y por qué. Es menester perdonar como Dios perdona. Si se peca 1000 veces y se arrepiente otras tantas 1000 veces se perdona. Con tal de que vea que en el culpable no hay voluntad de pecar, ni que quiere buscar lo que le hace pecar, sino que más bien el pecado es solo fruto de una debilidad humana. En el caso de persistencia voluntaria en el pecado, no puede haber perdón para las culpas cometidas contra la ley. Pero por más que esas culpas os produzcan dolor individualmente, perdonad. Perdonad siempre a quien os hace mal. Perdonad para ser perdonados, porque también habéis ofendido a Dios y a los hermanos. El perdón abre el reino de los cielos, tanto al perdonado como al que perdona. Es semejante a esto lo que sucedió entre un rey y sus siervos. Un rey quiso pedir cuentas a sus siervos. Los llamó a uno por uno, comenzando por los que estaban más en alto. Vino uno que le debía 10,000 talentos. Este no tenía con qué pagar el anticipo que el rey le había prestado para construir casas y otras propiedades. En realidad, no había, por muchos motivos más o menos justos, usado con mucho cuidado el dinero recibido. El rey, enojado de la haraganería y falta de palabra, mandó que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para que saldase su deuda. Pero el siervo se arrojó a los pies del rey y con gemidos y súplicas le decía, no me hagas nada, ten un poco más de paciencia y te devolveré todo cuanto te debo, hasta el último centavo. El rey, compadecido por tanta aflicción, era un rey bueno. No solo consintió en dejarlo libre, sino que después de haber sabido que entre las causas de su poco cuidado y de la falta de pago se contaban algunas enfermedades, le llegó a perdonar la deuda. El súbdito se fue feliz, pero al salir de allí encontró en el camino a otro súbdito, un pobre súbdito al que le había prestado 100 denarios tomados de los 10,000 talentos que había recibido del rey. Persuadido del favor del rey, creyó que todo le era lícito y haciendo a aquel infeliz por la garganta le dijo, devuélveme al punto lo que me debes. Inútilmente el hombre, en medio de lágrimas, se inclinó a besarle los pies diciendo, ten piedad de mí, pues tengo muchas desgracias. Ten todavía un poco de paciencia y te devolveré todo, hasta el último centavo. El siervo despiadado llamó a los soldados e hizo que llevasen a la prisión al infeliz, para que le pagase so pena de su libertad o aún de su vida. Lo supieron amigos del desgraciado, los cuales, todos afligidos, fueron a referirlo al rey. Este, al oír tal cosa, ordenó que le fuese llevado ante sí el servidor despiadado, y mirándolo severamente le dijo, siervo inicuo,
Te ayudé primero para que fueses misericordioso, para que te hicieses una fortuna. Después te ayudé todavía perdonándote la deuda porque me pedías tanto que te tuviese paciencia. Pero tú no tuviste piedad de uno igual a ti, mientras yo, el rey, te tuve tanta. ¿Por qué no obraste como se te trató a ti? Y enojado lo entregó a los carceleros para que lo encerrasen hasta que hubiese pagado todo, diciendo, como no tuvo compasión de uno que le debía poco, mientras de mí el rey tuvo tanta, así no encontrará piedad en mí. De igual modo se comportará mi Padre con vosotros, si fueseis despiadados en vuestros hermanos. Si vosotros que recibisteis tanto de Dios, fuereis culpables más de lo que no lo es un infiel. Recordad que en vosotros existe la obligación, más que en cualquier otro, de no tener culpas. Recordad que Dios os anticipa un gran tesoro, pero quiere que le deis cuenta de él. Recordad que nadie como vosotros debe saber practicar el amor y el perdón. No seáis de los siervos que para vosotros pedís mucho y luego no dais nada a quien os pide. Como os comportáis, así seréis tratados. Y se os pedirá también cuenta de cómo obran los demás que fueron arrastrados al bien o al mal por vuestro ejemplo. Oh, si fuereis verdaderos santificadores, poseeréis una gloria muy grande en los cielos. Pero de igual modo, si fuereis unos pervertidores, o aunque solo unos haraganes en santificar, seréis castigados con dureza. Os lo repito una vez más. Si alguno de vosotros no se siente con ánimos de ser víctima de la propia misión, que se vaya, pero que no falte a ella. Y digo que no falte en las cosas que verdaderamente arruinan la propia formación y la formación ajena, y que sepa tener como amigo a Dios, teniendo siempre en el corazón perdón por los débiles. Así pues, al que sepa perdonar, Dios le perdonará. Nuestra estadía ha terminado. La fiesta de los tabernáculos se acerca. A los que temprano hablé por separado desde mañana irán precediéndome y anunciándome a la gente. Los que se quedan, no pierdan ánimos. A algunos los he detenido por motivos de prudencia, no por desprecio. Se quedarán conmigo y pronto les mandaré como mando a los 72 primeros. La mies es mucha y los operarios estarán siempre pocos respecto a las necesidades. Habrá pues trabajo para todos y no serán suficientes. Por esto os ruego que sin celos pidáis al dueño de la mies que envíe siempre nuevos operarios para su cosecha. Entre tanto, id. Yo y los apóstoles terminamos en estos días vuestra instrucción en el trabajo que debéis hacer, repitiendo lo que dije antes de enviar a los 12. Uno de vosotros me preguntó, ¿y cómo podré curar en tu nombre? Curad siempre y primero el Espíritu. Prometed a los enfermos el reino de Dios si supiesen creer en mí. Y viendo que en ellos hay fe, ordenad a la enfermedad que se vaya, y se irá. Haced lo mismo con los enfermos del Espíritu. Encended primeramente la fe, dad con palabras seguras la esperanza, y yo añadiré en ellos la divina caridad, así como os la puse en el corazón después que creísteis en mí y esperasteis en la misericordia. No tengáis miedo ni de los hombres ni del demonio. No os harán mal. Lo único que debéis temer son la sensualidad, la soberbia y la avaricia. Por ellas os podréis entregar a Satanás y a los hombres satanes, que también los hay. Id pues delante de mí por los caminos del Jordán. Llegados a Jerusalén, idos a reunir con los pastores en el valle de Belén, y juntos con ellos venid a mí en el lugar que se os diga. Y juntos celebraremos la fiesta santa, regresando más fortalecidos que nunca a nuestro ministerio. Id en paz. Os bendigo en el santo nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia.
Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.